Entonces lo que voy a responder ahora es cómo hacerse monje en cualquier templo, pero como extranjero. O sea, no es un templo local, sino que es un templo en otro país, por ejemplo, como Sri Lanka, Tailandia, o incluso Europa o América, un lugar que no es tu país. Una de las primeras cosas que los monjes observan de alguien que puede ser un posible candidato para hacerse monje es obviamente el comportamiento, la actitud, pero son cosas bien específicas. Por ejemplo, algo que es muy importante para los monjes es que la persona es sana mentalmente, porque generalmente hay gente que se quiere hacer monje y piensan en conspiraciones o tienen teorías extrañas o piensan incluso que saben del budismo, pero tienen una idea completamente eh, extremas del budismo. Entonces eso es como un red flag, o sea, una bandera roja para los monjes. Entonces nosotros siempre vemos a personas que están bien interesadas, pero además que tienen un buen balance mental. Entonces eso es lo primero. Y para notar esto, obviamente, la persona tiene que estar viniendo al templo. Ya puede ser, por ejemplo, lo más básico, incluso si no puedes hablar el idioma local de donde estás, por ejemplo, Tailandia, que el tailandés o el singalés es bien complicado. Eh, lo más simple es prestar servicio, es decir, ¿en qué puedo ayudar? Quiero hacer un servicio, quiero ayudar a los monjes. Entonces yo creo que eso es lo más importante o la manera más directa de estar con los monjes, de tratar de ayudarlos en tareas diarias, como limpiar el templo, por ejemplo. Hay templos que son enormes y tienen muchos árboles y el hecho de simplemente barrer las hojas o limpiar el templo diariamente, obviamente involucra un montón de trabajo físico y de tarea y les quita tiempo a los monjes. Entonces, de que haya gente ofreciéndose para ese tipo de tareas es muy importante, sobre todo para los hombres. Las mujeres también pueden prestar servicios, pero normalmente eh, es como cocina y cosas así. Ese es como el ámbito de Asia. Ojalá que no fuera así, que no hubiera esta diferenciación de sexo, pero bueno, pasa así. Y en el fondo lo que estoy explicando es acerca de las reglas que hay, no necesariamente tratar de arreglar problemas de prejuicio en los países asiáticos, ¿no? O en otros países. Entonces esa es una de los aspectos importantes. Lo otro, también que es muy importante, es que cada templo tiene cierto tipo de actividades, por ejemplo, más allá de limpieza. Eh, Muchos templos tienen clases de meditación, por ejemplo. Entonces, ir a las clases de meditación semanalmente, o generalmente es una vez a la semana, y estar en contacto con los monjes. O sea, obviamente mostrar un real interés acerca del budismo. Obviamente nosotros sabemos eso, o sea, no es que alguien uno lo pueda, como decir, falsificar o realmente cuando uno tiene una intención noble, quiere hacerse monje, quiere encontrar otro tipo de vida más saludable o en el fondo buscar la iluminación, o dedicarse por completo a una vida espiritual en el fondo, que es el término de brahmacharya. En el fondo tratar de ser una persona noble, una persona eh, con, bueno, con todo lo bueno. Se me viene a la mente los paramitas, que es en el fondo como eh, las actitudes nobles que uno puede cultivar. Pero eso es otro tema. Entonces, resumiendo, tenemos ayudar en la limpieza del templo, para mujeres ayudar en la cocina o limpieza de la cocina o preparación de alimentos, ofrendas, cualquier tipo de actividad que tenga el templo. A veces se pueden hacer ofrendas de comida solamente, en otras se pueden hacer ofrendas de dinero, en otras se pueden hacer ofrendas de lo que se llama sankadana, que son, no sé, cosas para limpiar, ¿no? Jabón, cepillos de dientes, cosas así, que eso no es una cosa diaria, pero que se puede hacer y que los templos siempre van a necesitar. Cosas de limpieza, no sé, cloro, cosas para escobas y cosas así. Eso es como en el ámbito de San Cadana.
que no es algo diario. Lo diario es ofrecer comida. Obviamente los monjes tenemos que comer todos los días. Y lo otro también es asistir a las meditaciones. Y también es entablar una amistad con algún monje. O sea, puede ser de... los monjes también hacemos esto que se llama consueling. Es como, en el fondo ayuda. Un poco como lo que podría ser un psicólogo o un mentalista. Ofrecemos ayuda en temas psicológicos, en temas espirituales, hasta cierto punto. No cosas médicas, pero cosas que tienen que ver con el cultivo interno, con la práctica de meditación, con tener una vida libre de estrés, eh, o simplemente temas relacionados con el budismo, filosofía. Eso también es otra manera de, de mostrar interés y de participar en las actividades del templo. Entonces, cuando los monjes ya te conocen y saben de que ya no es que no eres una persona loca, que no eres una persona floja, que tiene buenos hábitos, que realmente te interesa, que estás aprendiendo, o sea, que hay un progreso, obviamente eso implica la posibilidad de que incluso un monje, sin tú que preguntar, te ofrezca estar unos días en el templo, hacer un retiro, o incluso a veces te invitan en otras actividades, en otros templos, y también dependiendo del tamaño del templo o de las facilidades de los monjes que viven en el templo para ordenar a otras personas, porque también hay cierto tipo de reglas, se necesitan, por ejemplo, para ser un monje novicio, es prácticamente seguir 8 votos o 10 votos, o sea, es muy poco lo que se exige. Pero después para tener ordenación completa, generalmente son más de 200 o 300 reglas, eso es un poco más complicado. Y, y eso requiere también una cierta cantidad de monjes, necesitan, no sé, a veces 8 monjes con cierto tipo de... O sea, el que lidera la ceremonia tiene que ser un tero, más de 10 basas, o sea, más de 10 años siendo monje con la ordenación completa. Y bueno, esos son un poco los requerimientos. Espero que eso haya contestado un poco las preguntas. Y esto sirve en general para cualquier tipo de templo budista, o sea, en todo ámbito. Eso te va a ayudar a que, si no se puede ordenar en ese mismo templo o en un templo del mismo país, que te ayuden a ir a otro país. Y en el fondo es como un resumen de todas las historias que he escuchado de otros monjes, incluso en mi propio caso. Así que esa es como la manera de... O sea, tú puedes escoger un templo, incluso el templo que está cerca de tu casa, acercarte a los monjes y en el fondo eso va a ayudar con el proceso de si te quieres ordenar. Y también en la tradición de Theravada, en muchos países, no es necesario ordenarse por tiempo completo, o sea, de por vida, uno puede probar una cierta cantidad de tiempo. También eso es lo importante de ser monje novicio primero, o sea, un poco como ver si es lo que esperaba, si realmente es bueno, porque también hay otras cosas en el aspecto cotidiano de la vida diaria de los monjes que a veces es complejo y no se puede explicar esto porque va a depender de en qué país, en qué templo. Por ejemplo, unas cosas que encuentro sumamente complicadas del templo tailandés es la cantidad de picante que es la comida, entonces es un poco demasiado, es demasiado. O en otros casos de monjes que han dejado de ser monjes porque se han impactado por cosas, es la cantidad de basura que los templos producen, con las ofrendas plásticas, sobre todo también en Tailandia. Entonces, en algunos lugares, entonces, demasiado como antiecológico, por así decirlo, la quema de basura, plástica y cosas así. Entonces, yo entiendo eso que hay un montón de cosas que son como choques culturales. Pero bueno, eso es otro tema, así que espero que les haya gustado esta respuesta, esta ayuda. Eso, así que ahora me despido.